Observa detenidamente la creación de Adán en la bóveda de la Capilla Sixtina. A primera vista parece una representación convencional del relato bíblico. Dios, envuelto en un manto flotante, extiende su mano hacia Adán, dándole el soplo divino de la vida. Pero si profundizas más allá de la narrativa religiosa, si la examinas con la mirada de quien comprende la intersección entre el arte, la anatomía y la naturaleza de la realidad, descubrirás un mensaje oculto, un testimonio del conocimiento que Miguel Ángel poseía sobre la esencia misma de la existencia. La disposición de las figuras no es arbitraria. Si observas el grupo que rodea a Dios, te darás cuenta de que su forma se asemeja sorprendentemente a un corte transversal del cerebro humano. La cavidad del manto, la posición de los ángeles, los pliegues que lo rodean, incluso la forma en que el propio Dios se sitúa en el conjunto, trazan con precisión quirúrgica los contornos del encéfalo. ¿Es esto una coincidencia? Difícilmente. Miguel Ángel no solo fue un maestro de la pintura y la escultura, sino también un profundo conocedor de la anatomía humana. Sus estudios en la disección de cadáveres le otorgaron un conocimiento privilegiado del cuerpo, permitiéndole plasmar detalles que la mayoría de los artistas de su época simplemente no podían concebir. Pero más allá del dominio técnico, lo que nos interesa aquí es el simbolismo. Si aceptamos que la estructura en la que se encuentra Dios representa el cerebro humano, entonces la imagen trasciende su significado tradicional. Ya no se trata solo de la creación de un cuerpo, sino de la transferencia de la conciencia, del intelecto, del pensamiento. Dios no solo da vida a Adán, sino que le otorga la capacidad de percibir, de comprender, de construir su propia realidad. Ahora bien, ¿qué significa esto en el contexto de la física y la mecánica cuántica? La realidad, tal como la concebimos, no es un ente fijo e inmutable. Los descubrimientos de la física moderna han demostrado que el observador juega un papel fundamental en la manifestación de la realidad. La conciencia, de alguna manera que aún no comprendemos del todo, colapsa la función de onda, haciendo que un estado cuántico indefinido se transforme en algo concreto y tangible. Si Miguel Ángel intuyó esta verdad, o al menos si dejó plasmada una reflexión sobre ella en su obra, entonces estamos ante una revelación extraordinaria. El casi contacto entre los dedos de Dios y Adán cobra una nueva dimensión bajo esta luz. Ese instante previo al toque, esa milésima de segundo en la que la chispa aún no ha saltado, puede ser interpretado como el punto en el que la conciencia emerge, en el que la potencialidad cuántica se convierte en experiencia. Es el momento en el que la existencia deja de ser un cúmulo de posibilidades y se solidifica en la percepción de un individuo. Miguel Ángel, con esta imagen, nos invita a cuestionarnos algo fundamental. ¿Qué significa realmente crear? ¿Es Dios un dador de forma, un escultor de carne, o es más bien el transmisor de la capacidad de crear nuestra propia realidad? Si el cerebro es el templo de la conciencia, ¿no es entonces la creación divina el acto de encender esa chispa dentro de cada ser humano? ¿No nos dice esta obra que el verdadero milagro no es el cuerpo, sino la mente que lo habita? Pero la obra es aún más sutil. Observa la posición de Adán, relajado, casi pasivo, recostado sobre la tierra, su mano extendida con una languidez que contrasta con la intensidad con la que Dios y los ángeles lo alcanzan. Esto podría representar la dualidad entre el potencial y la acción, entre el estado latente y la activación. En términos cuánticos, es el equivalente a un sistema en superposición, esperando la intervención de la conciencia para definirse. Y aquí nos encontramos con la paradoja más fascinante de todas. Si la realidad depende de la conciencia para ser percibida, entonces, ¿quién crea a quién? La imagen sugiere que ambos están vinculados en un circuito de retroalimentación, donde el creador y lo creado son inseparables.
donde la conciencia y el universo no son cosas distintas, sino aspectos de una misma realidad indivisible. En el corte anatómico sugerido por la disposición de las figuras, Dios parece situarse precisamente en la región correspondiente al lóbulo frontal, la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones, la planificación y la conciencia del yo. Esto es significativo, porque si Dios representa la fuerza creadora y su ubicación se alinea con la región cerebral que nos permite imaginar, anticipar y dar forma al futuro, entonces la pintura sugiere que la divinidad no es simplemente un ente externo que otorga vida, sino el principio mismo de la cognición, el impulso creativo dentro de nosotros. Desde una perspectiva cuántica, esto refuerza la idea de que la realidad no es un objeto estático e independiente, sino una proyección modelada por la intención y la observación. En otras palabras, la conciencia humana, alojada en el lóbulo frontal, actúa como un colapsador de la función de onda cuántica, definiendo el universo en función de cómo lo experimentamos. Miguel Ángel parece indicarnos que el toque divino no es solo la chispa vital, sino la activación de esta capacidad de moldear la existencia. Sigamos descendiendo en la estructura. Justo por debajo del lóbulo frontal encontramos el córtex motor, encargado de iniciar el movimiento voluntario. Si en la imagen Dios está alineado con el lóbulo frontal y el córtex motor, y Adán con el mundo físico, el casi contacto de sus dedos adquiere un nuevo significado. Es la transición entre la intención y la acción, entre el pensamiento y su manifestación en el mundo tangible. En términos cuánticos, este momento se puede interpretar como el instante en el que una función de onda se colapsa en una realidad definida. Antes del contacto, el mundo de Adán está en una superposición de posibilidades. En el instante en que se produce el toque, la potencialidad se convierte en acto. Miguel Ángel nos está diciendo que la creación de la realidad es un proceso mental antes que físico. Primero concebimos, luego actuamos. Pero la estructura cerebral representada en el cuadro no solo alberga el pensamiento racional y la planificación. También encontramos correspondencias con el sistema límbico, la región del cerebro encargada de regular las emociones, los recuerdos y la percepción del significado. Dentro de la anatomía del manto que envuelve a Dios, podemos identificar áreas que coinciden con la amígdala y el hipocampo, estructuras fundamentales para la formación de recuerdos y la respuesta emocional. Este detalle nos lleva a una conclusión aún más profunda. La creación de la realidad no es un proceso meramente racional o mecánico. La percepción del mundo está filtrada por nuestras emociones y recuerdos, elementos que condicionan lo que consideramos real. Aquí Miguel Ángel parece anticipar algo que la neurociencia confirmaría siglos después. No percibimos la realidad tal como es, sino a través del prisma de nuestras experiencias pasadas y nuestra carga emocional. Desde una perspectiva cuántica, esto significa que no solo observamos el universo, sino que lo interpretamos y lo dotamos de significado. No hay una realidad objetiva en sí misma. Más bien, la mente humana selecciona qué aspectos de la existencia colapsan en formas definidas y cuáles permanecen en potencialidad. La obra de Miguel Ángel en este sentido nos muestra que Dios no solo entrega vida, sino también la capacidad de sentir, recordar y darle sentido a lo percibido. Finalmente, examinemos la región posterior del cerebro en la pintura, que coincide con la ubicación del cerebelo, encargado de la coordinación motriz y el equilibrio. En el cuadro, esta parte del cerebro parece representada por los ángeles que rodean a Dios, lo que podría simbolizar la armonización entre la creación mental y su expresión en el mundo físico. La realidad, al igual que un cuerpo en movimiento, requiere de equilibrio y coherencia para manifestarse plenamente. Si unimos todos estos elementos, el lóbulo frontal como el centro de la intención, el córtex motor como el puente hacia la acción,
el sistema límbico como el filtro emocional de la percepción y el cerebelo como el regulador del equilibrio. Entonces, la creación de Adán no solo nos muestra un acto de divinidad, sino una hoja de ruta del proceso mismo de cómo construimos nuestra realidad, desde el pensamiento hasta la ejecución, desde la emoción hasta la interpretación. Miguel Ángel nos dejó un mensaje codificado en la misma estructura del cerebro. Entonces, la pregunta final que nos plantea la obra es: ¿quién crea realmente? Si la mente humana, con su compleja red de procesos cognitivos, emocionales y motores, es la que modela la realidad tal como la experimentamos, entonces la creación no es un evento que ocurrió en el pasado, sino un proceso continuo. Cada instante, cada decisión, cada percepción es un acto de creación en sí mismo. La realidad no es algo que simplemente nos es dado, sino algo que emergemos, moldeamos y transformamos con cada pensamiento y acción. El genio de Miguel Ángel radica en haber capturado esta verdad en un solo instante pictórico. En ese toque incompleto entre Dios y Adán reside la totalidad de la experiencia humana, el potencial infinito de la mente, la capacidad de definir el mundo y el eterno misterio de cómo lo percibimos. Y así, lo que parecía una simple imagen religiosa se revela como una meditación profunda sobre la naturaleza de la existencia, una visión en la que la conciencia, la biología y la física cuántica convergen en perfecta armonía.